Aquesta nit abordem un dels grans problemes que té plantejat la humanitat, com és el de la seva alimentació. I per això contem amb el professor Francisco García Olmedo. Per als que no el conegueu, heu de saber que el professor García Olmedo és una autoritat en el camp de l'alimentació, és doctor enginyer agrònom i llicenciat en química i ha sigut catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid fins que es va jubilar. També ha estat professor en la Universitat de Minnesota, als Estats Units. Ha investigat sobre enginyeria genètica de les plantes i té algunes patents sobre plantes transgèniques. És membre de la Real Acadèmia d'Enginyeria i també de l'Acadèmia Europea. Ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Tucumán, a l'Argentina, i per la nostra recentment, enguany, per la nostra Universitat Miguel Hernández Verde. Està en possessió de diversos premis i és autor de llibres de temàtica científica, com ara La tercera revolución verde, de la editorial Debate, Entre el placer y la necesidad, de la editorial Crítica, i El ingenio y el hambre, el més recent, de editorial Crítica també. Però també ha escrit i ha publicat poesia i narrativa. Bé, no puc estendre'm més perquè el seu currículum és extensíssim. Solo me queda agradecerle al profesor García Olmedo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí este fin de semana con nosotros y le paso la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento es mío. Tener la oportunidad, esta charla para mí, es tener la oportunidad de volver a Javea, lugar donde hace ya bastantes años pasé un magnífico verano, navegando por la bahía, no por fuera porque me mareaba cuando salía más allá del Cabo San Antonio. Y por tanto es una oportunidad que agradezco y me ayuda pues también a mantenerme en contacto con el público, ahora menos intenso que hace no tanto tiempo, pero todavía. Y lo que voy a hablar en esta charla, no voy a usar PowerPoint. Parece como que si no hay PowerPoint es que el conferenciante no ha trabajado lo suficiente en la conferencia, pero yo siempre que puedo no lo uso. Yo sigo creyendo en la herramienta biotecnológica por excelencia que es la palabra, porque pretendo dar charlas de ideas más que de datos o de otras cosas. Y yo he tenido algunas experiencias negativas con el PowerPoint. Una fue, no muy lejos de aquí, en Alicante, un verano, en un congreso, que cuando llegué me enteré que tenía que presidir un jurado de las presentaciones en PowerPoint. Y yo que hasta ese momento jamás había asistido a un congreso completo. Yo, en cuanto podía, desaparecía, pero no me pude desaparecer, tuve que estar sentado en la primera fila. Y de 300 presentaciones en PowerPoint, en mi opinión, solo había una o lo sumo dos que sacaban partido de la técnica. El resto planteaban más problemas que resolvían. Los más sofisticados con el PowerPoint empezaba a aparecer la primera frase, luego la segunda frase, luego la tercera frase. Entonces de esas pues más o menos uno iba teniendo tiempo de leerlo, pero conforme se iba aproximando al borde inferior de la visión, si cuando uno llegaba a leer eso, ¡pum!, se gritaba, ¿no? Y entonces no me gustó. Y otra que tuve fue uno de los edificios de la Expo de Sevilla, ese que era como una cúpula enorme, me parece que era de Fuji. Fui a dar una conferencia ahí y entonces estaban proyectando sobre la superficie de la cúpula. Yo no lo veía, entonces tenía que mirarlo en el ordenador. Y en un momento dado vi que allí había dos espectáculos.
Uno yo hablando solo con el ordenador y el otro resto del público que no me hacía ni puñetero caso mirando las diapositivas. Si yo me hubiera ido y aquello hubiera seguido proyectándolas, podría haber funcionado perfectamente. Bueno, son bromas aparte, las cuento un poco para romper el hielo. Lo que yo voy a hacer es una charla en la que pretendo compartir con ustedes una serie de ideas que se han plasmado en un libro cuya maqueta está ya hecha y que saldrá en pocas semanas. No se asusten porque no les voy a contar el libro entero. Cuando se cumpla el tiempo, pues naturalmente yo cortaré. El libro, aparte de salir en papel, será colgado en la red con libre acceso, de manera que si alguien estuviera tan interesado en lo que yo he contado y quisiera seguir leyendo, pues lo puede hacer, o en el caso de que no haya entendido nada de lo que yo he contado y tenga mejor oportunidad de hacerlo leyendo. El libro se titula Alimentos para el medio siglo. Es decir, en la portada aparece una niña nepalí con una serie de bancales muy estrechos de telón de fondo. Esos bancales están apenas caben por bancal 2 o 3 filas de trigo. Y ese sitio, yo había estado allí hace medio siglo, la friolera de hace medio siglo, y estaban ya ese trigo. Y esa foto me llegó de una chica conocida que había fotografiado, yo creo que casi el mismo sitio, pero con esta chica nepalí en primer plano, en una foto preciosa que va a venir recortada en el libro. Y ese trigo que se ve ahí es un trigo semienano de los producidos en México por Norman Borlaug, el que luego recibiría, recientemente fallecido, que luego de obtener esos trigos recibiría el Premio Nobel de la Paz. Y esa innovación había llegado muy pronto, casi enseguida, a Nepal, en un sitio que la gente tiene que matarse trabajando para producir el alimento, porque lo tiene que hacer en unas pendientes inverosímiles. Y fue una satisfacción ver que eso había llegado, que eso había servido, y que, contrario a todas las difamaciones que esos trigos han recibido, son unos trigos que producen más alimentos por unidad de superficie bajo cualquier circunstancia, tanto si se les abona como si no se les abona. La razón es muy sencilla, que es que al haberse diseñado con unos genes para el nanismo, unas plantas de menor talla, una mayor proporción de la biomasa que se produce acaba siendo grano y por tanto una mayor fracción de la biomasa que se produce se puede comer, es alimento. Y como alimento indistinguible del que se produce con las variedades gigantes. Por tanto, a igualdad de gastos, a igualdad de insumos, como dicen en Sudamérica, a igualdad de abonos, etcétera, etcétera, pues produce más alimento. Y ese es el punto de partida de la reflexión que yo contengo en ese libro. Se trata de lo que se da a llamar seguridad alimentaria, que es un término que en español resulta ambiguo porque no se sabe si se está aludiendo a la seguridad de comer en cuanto a tener alimento o la seguridad de comer en cuanto a que no esté el alimento hecho una fuente de virus y de bacterias, ¿no? Me refiero a la acepción de, cuando hablo de seguridad alimentaria, hablar de la seguridad de que nosotros ahora y en el futuro nos vamos a poder alimentar. Idealmente sería óptima si todos tuvieran acceso, tanto físico como económico, a alimentos suficientes, sanos y variados. Eso es la seguridad alimentaria. Y la pregunta es si esa niña que ha nacido con el siglo, que tiene unos 10 años en la foto, ¿qué va a pasar con ella en el año 2050? Si ella va a poder desarrollar su vida y si sus hijos van a poder seguir comiendo. Esta es más o menos una pregunta. Una pregunta que no se contesta así como así,
que no tiene contestación segura ahora mismo, pero por muy insegura que sea la contestación que demos, es un ejercicio inescapable, es algo que es de alta prioridad que pensemos sobre la respuesta a esa pregunta. Los vituperados agrónomos, porque los listos estudian física teórica, pero los agrónomos no son totalmente estúpidos, ¿no? Y hemos tenido un cierto éxito, digo hemos, porque todos hemos participado, en mayor o menor manera, espectacularmente nos hemos burlado, y más modestamente otros. Hemos tenido un cierto éxito en asegurar que tengamos alimentos. Es muy sencillo. Hace, vamos a decir en términos redondos, medio siglo, éramos 3.000 millones de personas y comían 2.000 millones. Y había 1.000 millones de personas que no recibían las calorías diarias necesarias en forma de alimentos. En este tiempo, la población del planeta ha pasado de 3.000 a 7.000 millones. El número de personas que pasan hambre siguen estando en torno a los 1.000 millones, pero el número de personas que comen se ha triplicado. Entonces, eso no puede considerarse un fracaso completo. Es un cierto éxito. Lo que no quiere decir que el hambre no siga siendo la mayor lacra de la humanidad. Que haya personas que pasen hambre es algo que verdaderamente tendría que ser una prioridad. Podría enumerar, y en el libro lo hago, algunos de los éxitos más notables en los últimos 50 años, pero no me daría tiempo a hacerlo y luego seguir con la conferencia. Lo que ha ocurrido, el precio del alimento, una de las principales barreras, por supuesto en algunos sitios hay hambre porque no hay alimento en absoluto, pero en muchos otros el alimento no llega a quien lo tiene que consumir por razones de tipo económico, por el precio de los alimentos. Y esto es muy importante. El precio de los alimentos, desde el siglo XVIII hasta ahora, pues se ha dividido por 20. En los últimos medio siglo, por 4. De manera que, expresado en horas de trabajo para comer, o en salario constante, si se puede calcular, que hay algunos trucos, los economistas hacen trucos para esas cosas, nos preocupamos mucho menos por alimentarnos de lo que hacíamos hace nada, ¿de acuerdo? Lo que ha ocurrido es que en los últimos 5 o 6 años hay una crisis alimentaria, que es una vertiente más de una crisis generalizada, económica, de medio ambiente, de recursos. Ustedes verán la palabra crisis emparejada con todos estos conceptos. En realidad es una sola, que somos muchos y que nuestra capacidad de consumo per cápita aumenta en la medida en que la pobreza poco a poco se hace disminuir. Y los precios de los alimentos oscilan. Ahora llevan 2 años bajando y parece que va a desmentir. No, los alimentos ya nunca van a volver al nivel de antes de esta crisis alimentaria. Van a estar ligados al precio de la energía, y como el precio de la energía, usted ve que el precio del petróleo, cuando uno va a la gasolinera, saliendo de Madrid valía una cosa, cuando si estaba aquí hecha gasolina, vale otra, pues los precios de los alimentos pasan todo tanto. Si uno representa el precio de los alimentos, pues sale un diente de sierra, una gráfica en diente de sierra. La diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo de esa gráfica son 100 millones de personas que comen cuando el precio está bajo y que no comen cuando el precio está en la parte alta de la curva. De manera que el precio es crucial para ver quién come. Y esto conviene tenerlo muy fijo. ¿Cuáles son los retos alimentarios del medio siglo? Los retos son básicamente 2. Uno, el incremento de la población.
se estima que por el medio siglo podemos ser 9.000 millones de habitantes en el planeta. Y la segunda pata del reto es que el consumo per cápita aumenta. De manera que no solo somos más cápitas, sino que las cápitas que van apareciendo comen más. No es que cada uno coma más, sino que hay más personas que comen. Y, por tanto, redondeando unas cosas y otras, para que hacer frente al problema, estamos pensando que tenemos que alimentar para el año 2050 unos 9.000 millones, arriba o abajo 100 millones o 200 millones, porque esas cosas no son tan precisas, y que para eso necesitamos aumentar la producción de alimentos entre un 70 y un 100%. Es decir, que tenemos que casi duplicar la producción de alimentos. Incluso si hacemos ciertos cambios, que luego discutiremos, de cambiar de dieta un poco, así, aumentar todos los ajustes que hagamos, vamos a necesitar producir el doble de alimentos. ¿De acuerdo? Y esto es importante tenerlo presente. La costumbre dietética, el perfil de la dieta que consumimos evoluciona. No es una cosa que te fijas y que podamos asegurar que en el año 2000 nos van a gustar las paellas igual que nos gustan ahora. ¿De acuerdo? O vamos a consumirlas con tanta frecuencia como las consumimos ahora. Pero hay ciertas tendencias que van con el desarrollo económico, qué sé yo, el consumo de pan disminuye por persona. Cuando más dinero tenemos, menos pan consumimos, error, más pan depurado, más pan de baja extracción, sigue salvado, y mucho más azúcares libres. Añadimos más, o sea, consumimos más alimentos edulcorados con azúcar, con más densidad calórica, con más grasa también, ¿no? Hay tendencias más o menos. También volveremos a comentar algo sobre ello. De manera que todas esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta para responder a la pregunta cómo vamos a abordar el problema de alimentar a la población en el año 2050. Empezaremos para contestar a la pregunta, pasar revista muy deprisa, no me puedo detener, a los factores de producción. El suelo, por ejemplo. El suelo, hasta mediados del siglo XX, aproximadamente, la producción de alimentos había aumentado a una tasa superior a la de crecimiento de la población, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, mediante la puesta de nuevo suelo en cultivo. Sencillamente se fue convirtiendo más suelo silvestre en suelo cultivado. Se mejoró el rendimiento de las variedades, por tanto, no solo se incorporaron mayor número de hectáreas al suelo cultivado, sino que la producción por hectárea aumentó, pero el protagonismo lo tuvo la puesta de nuevo suelo en cultivo. Desde mediados del siglo, o sea, a mediados del siglo XX habíamos puesto a cultivar todo lo que era razonable poner a cultivar, más bastantes millones de hectáreas que jamás se debieron poner en cultivo. La erosión en un suelo óptimo puede ser a lo mejor 7 toneladas por hectárea y año, un camión grande muy lleno de suelo que se va, ¿no? Pero en uno no óptimo puede ser 400 toneladas, duran un año o dos, es decir, cuando se rotura bosque tropical, en el Caribe o en ciertas zonas de África, en 2 años de cultivo el suelo ha desaparecido. Por tanto, aunque todavía es posible poner nuevo suelo en cultivo, especialmente en África y en algunas regiones de Sudamérica, introduciendo ciertas mejoras técnicas, no tal cual, tal vez, de manera que no es que no podamos, el hecho es que destruimos suelo laborable a gran velocidad. Las ciudades fueron ubicadas en los suelos óptimos para el cultivo, porque las crearon agricultores.
ley hoy sobre suelo óptimo para cultivo. Por otro lado, hay erosión, hay salinización, hay desertización, es decir, hay una serie de procesos que destruyen el suelo. Y se está creando, en la medida en que es posible, aquí y acullá, pero no hay un balance neto sensible. Y el número de personas que tienen que comer aumenta. De tal modo que si hace medio siglo disponíamos de media hectárea de suelo laborable por persona, pues ahora disponemos de un cuarto de hectárea de suelo laborable por persona. Y en el año 2050 pues estaremos en los 1.500 metros cuadrados de suelo laborable por persona. Y no hay que ser ni futurista, ni... Bueno, economista no voy a decir porque los economistas, eso que digan ciencias económicas me parece un insulto, ¿no? O sea, como se han producido por sorpresa todos los acontecimientos económicos de Lucas, o estos señores se cambian el nombre a otra cosa. Espero que ningún economista se siga, es un chiste y no se siente. Pero bueno, dicho está. El caso es que a lo que voy es que no hay que ser nada, ni un visionario del futuro ni nada para darse cuenta de que si tenemos que comer más personas en el mismo número de hectáreas o en un número parecido y vamos a caber a menos suelo por persona, pues hay que producir más por hectárea. Y ese es el gran reto agrícola desde mediados del siglo XX, es así. Pero además hay que producir más limpio. La agricultura ha sido contraria al medio ambiente desde que se inventó. Y de hecho es más contraria cuanto más primitiva. Es un mito de que volviendo a los métodos del pasado, porque hay un error de base que es muy difícil de erradicar, aunque algunos de los que estamos aquí hemos peleado para que se erradique, que es hablar del impacto ecológico de la producción de alimentos en términos de hectáreas. Cuando en realidad, cuando se habla de cualquier otro producto, del acero por ejemplo, se habla en términos de toneladas. El impacto ambiental de producir alimentos hay que referirlo a la tonelada de alimentos. Si para producir una tonelada de alimentos yo necesito más suelo, estoy haciendo la mayor agresión al medio ambiente que se puede hacer. Porque estamos contra un bien limitado. Tan limitado que si ustedes leen los periódicos, hace ya bastante tiempo, que un día sí, el otro también y el siguiente también, aparece que algunos de esos listos que mueven los mercados, el señor Soros, el señor Bernard Buffet, los Benetton, compran las hectáreas no por una, ni por 100, ni por 1000, las compran por millones de hectáreas, las vienen comprando. Y más recientemente no son ya individuos, solo en Argentina, 13 propietarios tienen, no sé si son 15 millones de hectáreas, que cubren el 75% de los acuíferos argentinos. Háganse cuenta de lo que significa eso. Pero ahora han entrado los estados, y ahora los chinos están comprando media África. África del Sur le alquila a Zimbabue 100 millones de hectáreas durante 10 millones de hectáreas durante 100 años. Es decir, que el suelo se ha convertido en un bien escaso. Las grandes fortunas españolas, yo fui a la conferencia en Namibia, una cosa de la UNESCO. Namibia está dividida en fincas de miles de hectáreas, 200.000 hectáreas y cosas así. Y si uno, hay alguna que otra familia, gran familia española. Estaba también el rey Casandi. Cuando yo estuve, allí con todos sus acompañantes. ¿Y por qué? Porque están comprando suelo con una cosa futura. Por tanto, no se les quite de la cabeza. El suelo, entonces, si uno en un mismo suelo produce más alimentos, el impacto ambiental por tonelada de alimentos es menor. Y utilizar un suelo de forma subóptima hace que necesitemos más de todo por kilo de alimento. Si dice, no, voy a poner menos abono, voy a poner menos de no sé qué.
Entonces pones menos, tienes menos rendimiento, pero te has gastado más por cada kilo que has producido de lo que hubiera hecho si hubiera usado óptimamente. Naturalmente, sin pasar, porque si te pasas, pasa igual lo mismo. O sea, es como las 7:30, te pasas o no llegas. Hay que estar en lo justo, pero hay que estar en lo justo. El suelo. El agua, la especie humana ya usa el 60% del agua dulce, fluyente, accesible. Lo he dicho todo, sí. Y al resto de las especies le deja el otro 40%. Por tanto, difícilmente vamos a resolver el problema de los alimentos aumentando los regadíos. No quiere decir que aquí y en otros sitios se puedan poner nuevos regadíos. Pero también es cierto que se destruyen regadíos por salinización de los suelos, por contaminación de los acuíferos, por una serie de procesos que destruyen regadíos. Por tanto, el milagro de alimentarnos no va a venir por poner más suelos en regadíos. Hay un margen enorme para gestionar mejor el agua que ya le estamos dedicando a la agricultura. La agricultura es la gran consumidora de agua. Y el planeta va a tener más problemas de agua antes que problemas de alimentos. De manera que eso es importante. Otros factores, pues la energía. La producción de alimentos ya está consumiendo mucha energía. Ha sido lo que ha liberado al hombre de unos trabajos verdaderamente de esclavo. Es decir, si uno ve quitar hierbas por escardas, yo lo he hecho eso de adolescente, es la tortura mayor, uno tiene que estar doblado, casi quitando hierba por hierba, hectárea por hectárea. Y eso pues, se han resuelto con soluciones técnicas. Pero no se puede seguir aumentando el consumo de energía para producir alimentos. Que la energía no solo es la que gastamos en el tractor o en el arado o en la maquinaria, sino la que gastamos en producir los fertilizantes y en producir la maquinaria. Porque cuando nos comemos, si yo ahora me como un bocadillo, la huella de ese bocadillo, del pan de ese bocadillo, es muchísimo menor con una variedad de ahora que con una de hace 40 años. De manera que los agrónomos, como antes he dicho, pues no es que seamos muy listos, pero no somos totalmente listos. Un bocadillo hoy consume menos productos químicos, menos suelo, menos fitosanitarios, menos abonos que hace 30 años. El problema es que el número de bocadillos que hay que producir es 3 veces el de hace 30 años. Entonces, no hemos disminuido lo suficiente el impacto ecológico de comer un bocadillo como para compensar el hecho de que tenemos que producir 3 veces más bocadillos. ¿Se entiende? Y luego está la cuestión de los nutrientes. Es decir, nosotros tenemos que restituir al suelo lo que el alimento saca. De manera que nosotros sabemos, está en la estadística, chispa más, chispa menos, sabemos calcular cuántas toneladas de alimento producimos al año. Y sabemos cuánto tiene de nitrógeno, fósforo y potasio cada kilo de alimento. Es un problema sencillo, multiplicar y dividir y todas esas cosas, para saber cuánto nitrógeno, fósforo y potasio sacamos cada año del suelo. Y ese nitrógeno, fósforo y potasio hay que devolverlo, si queremos tener el suelo productivo, si no lo estimamos, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante porque los nutrientes no son inagotables. El nitrógeno tiene el problema de la energía que se necesita para producir el abono nitrogenado. El fosfato es que no se sabe bien cuáles son las reservas mundiales de fosfato. Porque los únicos datos que hay son los provistos por los grandes países productores. Y esos están falseados. Son grandes productores, por ejemplo, Marruecos y el Sahara, ¿no? Y son grandes productores la China. Claro. Entonces, si se cree uno eso, el fosfato se tenía que haber acabado hace ya 20 años. Pero todavía hay libros que dicen que se acababa en 1980. Y uno le pregunta a los fabricantes de abonos fosfatados y se han enterado que se ha acabado. Sí, debe ser otra cosa lo que ponen en el abono, porque luego...
Que se vaya a acabar, pues oye, la cantidad de fosfato en el suelo vamos, en la tierra no es infinita. Los más pesimistas ahora se han situado en 1930, esto es el 2030 como una posible fecha, pero no parece probable. Es decir, y luego en el fosfato hay bastante oportunidad de reciclarlo, de recuperar, una vez utilizado, recuperarlo en algunos de los usos. Por ejemplo, en los desechos de animales hay una serie de oportunidades. Y la potasa no es limitante, ¿no? Hay recursos. Pero hay que tenerlo presente. Y luego está otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cábala sobre el futuro, es cuál va a ser la influencia del cambio climático sobre la producción de alimentos. No todos los efectos del cambio climático son necesariamente negativos para la producción de alimentos. Se puede especular, aunque eso no está 100% demostrado, que un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera puede, en algún tipo de planta, aumentar el rendimiento. Pero la mayor parte de los efectos de la concentración de CO2 son negativos. La temperatura es negativa, es decir, las condiciones en las que estamos cultivando o cultivos en una determinada región pueden cambiar de tal modo que esas variedades no las podamos seguir produciendo. Aquí ya se está viendo, por ejemplo, que en algunos sitios la uva se tiene que recolectar cada vez más temprano, pero llega un momento que el acortamiento del ciclo no sea posible y que habrá que cambiar a otra variedad más temprana o a otra producción, ¿no? Y eso es un factor bastante difícil de manejar en términos cuantitativos como para poder decir, pues esto va a perjudicar en tantas toneladas, pero que puede perjudicar y que puede perjudicar seriamente, pues sí. El otro gran factor es la planta. Y la planta, pues, en fin, no me quiero entretener demasiado, pero no me puedo escapar de decir que nada de lo que cultivamos, de lo que consumimos, es natural, ni lo ha sido en 10 milenios. Y no lo es, salvo cuando te ponen una lubina que de verdad no sea de piscifactoría, o cuando te ponen algo de eso que sí es natural. El resto de las, sobre todo los productos vegetales, que son el grueso de la dieta, porque cuando tomas la lubina de piscifactoría, en realidad lo que estás es consumiendo maíz que le han dado de comer o que le hayan dado de comer, ¿no? Que es un vegetal. Y lo mismo ocurre con carne de vaca, como sea, ¿no? Entonces, pues nada de eso es natural, según el criterio más definitivo que se pueda pensar, que es que ninguna de esas variedades cultivadas de siempre, de los últimos 10 milenios, no las de ahora, no las de nunca, son capaces de vivir por sí mismas en la naturaleza sin ayuda del hombre. Y no lo son porque precisamente para convertirlas en plantas agrícolas hubo que alterarlas de tal modo que se les jorobara alguna de las propiedades que les permitían vivir en vida libre. Pongo uno o dos ejemplos que era clarísimo. Un cereal silvestre, a partir del cual se ha derivado de los cereales cultivados, en la madurez, la espiga explota literalmente. Tiene un mecanismo genéticamente determinado por el cual las espiguillas se separan del tallo y vuelan cada una en una dirección. Al agricultor primitivo eso le jorobaba porque no podía ir corriendo detrás de cada grano por todo el planeta, le interesaba que se quedara en la espiga. Y naturalmente ya se ocupó de obtener la variación genética que le interesaba. Él no sabía que aquello se llamaba genética, pero estaba haciendo genética lo mismo que Mendel, igual. Porque el nombre no importa. Y genética estaba fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a una planta todas las espiguillas se quedan en la misma, es como poner todos los huevos en la misma canasta, que si se cae la canasta, se acabó la estirpe. Por tanto, hay otras cosas. La germinación, por ejemplo, un lote de semillas silvestres se mojan y no germinan simultáneamente.
un 10% germinan y las otras se quedan paradas y esperan a que se llueva otra vez. ¿Por qué? Porque en algún lote de salida tendrán suerte con los sucesivos eventos de lluvia y condiciones climáticas para completar el ciclo. El significado adaptativo de tener ese fenómeno que se llama dormancia es precisamente el poder sobrevivir en la naturaleza al azar de las lluvias, de las temperaturas excesivas o demasiado bajas. ¿De acuerdo? Ahora al agricultor no le interesa sembrar un campo y ver que solo le sale aquí una y otra y al otro no. Pues sencillamente ya se encargó de buscar la variante genética que todo germina uniformemente. Uno moja el lote y todas germinan, salvo alguna defectuosa. Bueno, pues cuando se le hace eso a una especie, su probabilidad de vivir en vida libre, cuando haces 3, 4, 5, 6, 7 cambios de este tipo, tenemos una planta que depende exclusivamente del ser humano para completar su ciclo. En la misma medida que el ser humano depende de la planta para completar el suyo. 9 de cada 10 de los que estamos aquí no estaríamos aquí sin las plantas cultivadas. Si tuviéramos que ir por ahí buscando a ver qué comíamos por los campos, sin ver. De manera que la mejora genética se viene haciendo de una forma más científica, más empírica, de una forma u otra, desde hace 10 milenios. Había mejoradores magníficos antes de Mendel, antes de entender bien las leyes de la genética. Y hubo de estos hasta bien avanzado el siglo XX. Hay un italiano, Strampelli, que yo lo citaba en el primer libro que escribí, el de la Tercera Revolución Verde, y ese libro luego se publicó en Italia. Y le hizo el prólogo un catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Roma. Y al cabo de varios años coincidimos en una reunión en Venecia y me lo presentaron. Mira, este señor fue el que escribió el prólogo de tu libro. Y el tío se reía de mí porque había citado a Strampelli, que era un fascista que no creía en la genética y se divertía con Mendel, le decía cosas así y resulta que sí, hacía una variedad estupenda. Eso, la ideología no tiene nada que ver, pero si era buen mejorador. Pues este Strampelli decía que la genética, que la ley de Mendel era que él hacía una variedad, y las hacía aplicando la genética sin saber lo que lo hacía, ¿no? De manera que la mejora de plantas ha sido muy exitosa y a partir de la mitad del siglo XX, sobre todo con la revolución verde de Norman Borlaug, los trigos semienanos, los arroces de ciclo corto y el maíz híbrido, todos estos avances del siglo XX han sido cruciales en que la producción de alimentos se haya mantenido por delante del aumento de la población, ¿no? Solo en la última década no se ha cumplido esto. Es decir, por primera vez la producción de alimentos ha ido por detrás de la población en la última década porque habían ido las cosas tan bien que dejaron de investigar, dejaron de dar dinero, los centros que habían producido esos trigos ahora ya no le dan dinero, porque España solo pagaba unos 100 millones de pesetas al año y el beneficio que había sacado de esos trigos que había financiado con 100 millones de pesetas al año, pues se calculaba en unos 10.000 millones de pesetas al año, para hacerles una idea. Esos trigos los hemos comido todos esta mañana al desayuno, dicho sea de paso, porque todavía seguimos viviendo de la revolución verde, de los trigos semienanos. Puestos a responder, y luego viene la transgénesis, la maldita transgénesis, digo maldita, porque ha resultado muy cómoda para convertirlo en un asunto de debate, es un debate totalmente absurdo. Tan disparatado, es mucho más disparatado decir que la transgénesis no sirve en absoluto para el hambre en el mundo, como decir lo contrario. Es decir, es una tecnología que resuelve mejor que ninguna otra ciertos problemas de la planta cultivada. Si hay una nueva plaga a la que no puede hacer frente, si tiene que cultivarse de una cierta forma, sí. Pero claro, es absurdo pensar que con un conocimiento infinitamente más avanzado del que tenían los obstructores de algunas de las variedades históricas, se debe hacer peor. Para eso hay que presumir
una perversidad en lo que está obteniendo las variedades. Pero con lo que se sabía a principios del siglo, una persona perversa ya podía jorobar a media humanidad. Es decir, es absurdo presuponer que sabiendo más vamos a hacer las cosas peor. Ningún invento en la historia de la humanidad se ha evaluado tanto antes de ponerlo en marcha. Ninguno. El único que se le aproximó fue el automóvil en Inglaterra, que en la primera ley decía que tenía que ir un tío con una bandera delante, espantando las vacas, para que no fuera a matar a la vaca. Duró 3 días, porque era insostenible. Lo que se está montando con los transgénicos es absurdo, porque no es la panacea universal, no resuelve cualquier problema. Hay problemas concretos que resuelven muy bien. Si se hace ingeniería genética con una mala variedad, sale una mala variedad. Si se hace ingeniería genética con una buena variedad, sale una buena variedad a la que se le ha corregido alguna característica. Por ejemplo, que sea resistente a una nueva cepa de un hongo que antes no le hacía nada y que de pronto le hace. Bueno, no me voy a extender. Es decir, no ha habido en 30 años que llevan las plantas transgénicas, no ha habido un solo incidente. Con los productos de la agricultura ecológica, anualmente hay montones de muertes que se ocultan. Es decir, que el incidente del norte de Alemania, donde murieron casi 1000 personas, y hubo, en un libro anterior a ese incidente, yo describo otro parecido en Estados Unidos, y no pasa nada. Se trata de solventar, de que no ocurra la próxima vez, y en Europa se callan, que es el comunicado del comisario europeo oculta que los brotes germinados que causaron tantas muertes eran de una granja ecológica. Y ya está bien. Cambiar de dieta, una posible opción que airea a muchos, porque es muy fácil hacer cálculos simples, es que dejamos de comer carne. Que si dejamos de comer carne, va a haber alimento para nosotros. Y hacen las cuentas siguientes. Para una caloría en forma de carne, de pollo, por ejemplo, hacen falta 1,6 calorías en forma de alimento vegetal, ¿de acuerdo? De grano. Y para 1 kilo de vacuno, entre 5 y 7 calorías de alimento vegetal por caloría de alimento carne. Bueno, esto es así si nos limitamos a producir estos productos alimenticios usando pienso. Entonces sí saben esas cuentas. Varía de un sitio a otro, depende de cómo se haga, pero sí saben esas cuentas. Lo que ocurre es que se olvida que el 95% de la carne de vacuno que se produce en el mundo no se produce exclusivamente de pienso. Solo un 6-7% de la carne de vacuno se produce a partir de pienso exclusivamente. En España, desgraciadamente, es uno de los sitios donde se hace. ¿Por qué? Pues porque no tenemos pastos. Pero nosotros no comemos hierba, o sea, nosotros no pastamos. Por tanto, la forma de aprovechar esos pastos para alimento humano consiste en hacerlos pasar por un animal que los convierta. Para que sea la operación viable desde el punto de vista del funcionamiento agrícola o desde el punto de vista económico, etc., es preciso complementar al animal que pasta, para que sea eficaz como productor de carne, complementar con una cierta proporción de grano. Ahora, el animal solo compite con el ser humano por ese grano en la fracción que se le está dando en forma de grano. ¿Qué se consume? Pues del orden de 77 millones de toneladas de granos de proteína de grano para producir 55 millones de toneladas de proteína de carne. Por tanto, no es 7 por 1, sino 1 y pico por 1, y partimos de una proteína de menor calidad a una de mayor calidad. Pues es algo
Cuando se modela qué ocurriría si redujéramos nuestro consumo de carne a la mitad, y esto lo han hecho especialistas con modelos de ordenador, pues apenas el grano disponible aumentaría en 1 o 1,5, no llega al 2%. Es decir, el efecto sería mínimo, porque bajaría el precio de la carne, aumentaría el precio del grano, habría una serie de efectos que no son intuitivos, que hay que para calcularlos no es decir yo sumo, resto y multiplico por 2, sino que estos son complicados y no es la panacea. Sin embargo, sí conviene disminuir el consumo de carne, pero por otra razón. Puede que convenga disminuirlo por las emisiones de gases de efecto invernadero, que los animales por la parte de atrás producen bastante, o por razones de salud, dietética. Cuando yo terminé la carrera hace medio siglo, no es un farol, en España se consumía la mitad de la media europea de carne. Y ahora se produce muy por encima de la media europea. En un país que por su clima no es un productor de carne obvio. Lo es Argentina, que tiene la pampa allí para que los animales coman, y luego se le echa un poquito de grano para que redondeen y pum, y se vende, ¿no? De manera que lo de cambiar de dieta, probablemente sí, pero no por las razones que dicen, no porque vayamos a resolver el problema del hambre, sino por razones de luchar contra la obesidad y contra el consumo de grasa saturada y una serie de defectos de nuestra dieta que hace que la obesidad sea y la enfermedad cardiovascular pues sea una de las grandes azotes del siglo XXI. La dieta famosa aquella mediterránea que decían que existía y tal, ¿no? Pues se ha hecho cada vez más nórdica. La nórdica se ha hecho más mediterránea. La diversidad de alimentos de que disponemos en todos los países ha aumentado, no ha disminuido, pero la diversidad global ha disminuido. Dependemos ahora globalmente de menos alimentos, el número de alimentos distintos que consumimos. Pero sin embargo, país por país, disponemos de más de los que disponíamos. Esas cosas que parecen contradictorias no lo son, si se paran a pensar. Tendría que decir dos palabras sobre pérdida y desperdicio, me quedan pocos minutos. Un 30% del alimento producido se pierde. Se pierde de distintas formas según qué tipo de país. La casuística es amplia, pero por simplificar, sí, mencionaré dos situaciones. En los países como la India, poco desarrollados, la mayor parte de la pérdida ocurre entre la recolección y la distribución y el transporte hacia los sitios de consumo. Y en los países desarrollados, la mayor parte de la pérdida se produce en la fase de consumo, o sea, en los supermercados y en el hogar. Según quién, pues a lo mejor compra más de lo que necesita, lo guisa todo y luego lo que sobra lo tira. O bien, mecanismos de seguridad, de ultraseguridad alimentaria, en el otro sentido de la palabra seguridad, es decir, de la intoxicación, ponen unas fechas de caducidad o de uso preferente que determinan pérdida de alimentos, obviamente. No tiene fácil solución, pero si nos espabilamos en buscar formas de evitar que a fecha fija se tiren cosas que todavía son perfectamente consumibles, pues probablemente tengamos más alimentos disponibles. Mediante trucos técnicos o mediante soluciones de tipo social. No es fácil, pero es un tajo que a corto plazo puede aumentar bastante el alimento disponible, ¿no? Uno entra en una central de clasificación de frutas y ve que las clasifican por color y tamaño. Y todas las que son feas, que son perfectamente conocidas, que le haya caído un granizo y que tienen una pequeña manchita, es tan sabrosa como la de al lado, que no le ha caído el granizo,
pues ya no se sabe qué va a hacerse con ella. La respuesta piadosa es que se mandan a los conventos. O sea, los conventos, según eso, deben estar inundados de manzanitas con un... Bueno, no me puedo entretener mucho. Comercio, mercado y otros factores. Bueno, no voy a detenerme, no soy economista y después de lo que he dicho, no vale que no me metan. Pero sí decir que la ley del más fuerte opera en el mercado internacional. De manera que las barreras arancelarias causan más daños a los países más pobres. El valor económico de ese daño, de la barrera arancelaria, es mayor que toda la ayuda económica que se les hace. Los países, yo lo he oído en más de una ocasión, no queremos que nos ayuden solo con que no nos roben los barrios, ¿no? Es un poco la idea. La liberalización, el acceso a los mercados, es la fórmula para muchos de los países, pero no para todos. Eso hay que tenerlo bien claro, en mi opinión, según he oído a los expertos, no es que yo lo sea. Y porque hay países donde si se les somete al libre mercado local, ya es que lo roban por completo. Ahora, la ayuda no es solución. Esos que dicen que el hambre del mundo es un problema de reparto no saben de qué están hablando, en absoluto. ¿No? Cuando se reparte a destiempo alimento gratis en un sitio, hunden la producción local, que es lo peor que se les puede hacer a largo plazo. Porque a menudo el que ha distribuido no lo distribuye al año siguiente, lo distribuye en conexión con una emergencia de algún tipo. Pero es que hay millones de ejemplos, no me puedo extender, donde la invasión de los donados, es decir, hay que producir más alimentos allí donde se necesita. Y el mercado internacional tiene que cumplir su papel, por supuesto. El mercado internacional tiene, pero dentro de las capacidades económicas de los países. No se les puede de pronto hacer que toquen el violín a unos señores que no han aprendido ni a tocar el tambor, y en términos económicos. Es decir, si no saben lo que es un mercado, no tienen, pues no hay forma de que accedan al mercado. Entonces se les abren las fronteras, entran todos los extranjeros, es decir, los de los países ricos, entran allí y ellos no pueden sacar nada a cambio, no tienen para comprarlo. No voy a seguir. Termino. ¿Cómo etiquetaríamos una propuesta genérica para esto? Pues es lo que ha venido a llamarse intensificación sostenible. Es una palabra que parece decir mucho, no dice tanto como lo que parece decir, pero no hay otra mejor. Es decir, tenemos que aumentar el rendimiento por hectárea y hacerlo de una forma que sea más limpia, que sea más compatible con el medio ambiente. En este sentido, por ejemplo, la propuesta de los mal llamados productos ecológicos es que necesitan más suelo por tonelada de alimento producido y más precio. Si hemos dicho que el precio es una de las barreras de los que tienen que salvar los ambientes, no puede usted proponer como solución algo que es más caro. Aparte de que es mentira casi todo lo que cuentan, pero no puedo entrar en ello. O sea, porque si me indignan los economistas, no me digan a mí lo que me indignan ciertas propuestas sin ningún fundamento científico. Y, por tanto, de lo que estamos hablando es de esta palabra que tanto se usa, sostenible. Curiosamente, la Real Academia Española no había incluido la palabra sostenible. Y la estábamos usando alegremente, sin ningún problema, todo el mundo se entendía más o menos que era sostenible. Hasta que la Real Academia Española de la Lengua pues la define. Y la define de tal forma de que eso no lo cumple nadie, ni lo puede cumplir, ni matemáticamente es cumplible. Porque se han ido, nada menos que a Steiner del siglo XIX, que era un loco de las praderas, un pecador de las praderas, que pretendía que una empresa agrícola tenía que ser autosuficiente. Es decir, que yo me lo he dicho, yo me lo como. Entonces, claro, eso es imposible. Es una definición imposible. Si uno se va al diccionario de Oxford, que no tiene una ley entera allí reunida
dice que la agricultura sostenible es aquella que es lo más compatible posible con el medio ambiente, que es a lo que podemos aspirar. Pensar que podemos pasar por este mundo en el número que hemos alcanzado a ser sin romperlo ni mancharlo es, por lo menos, de perder el tiempo, porque no es una idea. Lo otro es razonable porque tiene un objetivo muy claro, que es que hay que idear formas de que sea el menor impacto. Y si yo invento un método nuevo, que sea con menor impacto que el anterior. Eso es de lo que se trata, ¿no? Y entonces, claro, eso pues. Entonces, yo prefiero el término de agricultura de conservación, que transmite la idea de que hay que conservar el medio de producción. Si no tratamos el suelo como debe ser tratado, nos quedaremos sin la base de nuestro sistema productivo. Y nuestra forma de operar tiene que ser tal que conserve intacto, o lo más intacto posible, y esa será la vida del pueblo. La idea de que con la agricultura moderna la que hace esas destrucciones es ridícula. Ha habido civilizaciones enteras en el pasado que han desaparecido por sistemas agrícolas inapropiados. En Mesopotamia tuvieron que pasarse del trigo a la cebada porque ya no podían cultivar trigo, tenían todos salinizados. No, estos son toreos de ciudad, es decir, ese cortismo de ciudad. No, nadie que se haya enterado bien cómo se hace, cómo se produce eso. Es lo que cosas tan ridículas como decir que solo se puede usar materia orgánica para aportar nitrógeno al suelo. Hay un cálculo que ha hecho Norman Borlaug, yo lo repito siempre, para terminar no está mal. Hemos dicho antes que sabemos cuántas toneladas de alimentos se producen en el mundo, por tanto cuánto nitrógeno y potasio sacamos del suelo y que hay que devolver. Puesto que sabemos cuánto nitrógeno tenemos que devolver, sabemos cuánto nitrógeno hay en 1 kilo de caca de vaca, pues podemos calcular cuántos kilos de esos productos necesitamos para devolver al suelo lo que hemos sacado. Y se sabe cuánto defeca una vaca al día, por medio. Por tanto, podemos calcular cuántas vacas necesitaríamos. ¿Saben ustedes cuántas salen? 14.000 millones. 2 veces y media la población humana, o 2 veces. ¿De acuerdo? Y esas vacas tendrían que estar muy bien distribuidas, como los mojones en la carretera, porque no vamos a estar trayendo caca de vaca desde Texas a la Vega Valenciana. Eso está claro. Entonces es absurdo. Y es absurdo porque, claro, esas vacas algo habrán comido. ¿No? Las vacas comen, y comen plantas. ¿Y de dónde sale el nitrógeno de esas plantas? Será de los elefantes. Calculen ustedes que son capaces de... Los elefantes tienen la ventaja... Yo he ido buscando elefantes y se les buscan por las defecaciones. Y son gigantescas. Eso tendría una ventaja. Habría falta menos elefantes que vacas para plantar las plantas que comerían las vacas, cuya defecación serviría para criar lechugas. Este será el centro de la conferencia. Existe un concepto que el último que voy a exponer, y ya aquí sí que termino, que es el concepto de agricultura de precisión. La tecnología ha evolucionado de tal forma que es posible ahora, en un campo de cultivo, tratar cada metro cuadrado como requiere ese metro cuadrado. Eso implica uso de drones, de GPS, de maquinaria. Bueno, pues si usted lo mira, parece que eso es imposible, ¿no? Hay empresas en España esperando que a un agricultor le ofrecen hacer todo lo que él hace a un precio tal que le trae cuenta encargárselo al que se lo hace de la forma de alta precisión que hacerlo a él de la forma de menos precisión. Porque al hacerlo de alta precisión se ahorra en insumos y en todo. Y en cada momento del proceso se puede decidir con qué
qué insumo se obtiene el máximo rendimiento por unidad de insumo? Que es la pregunta clave para hacer compatible la actividad con el medio ambiente. Es el sistema más libre de problemas de una actividad que los tiene que tener. Toda actividad humana tiene problemas. Conducir, yo he venido conduciendo un coche desde Madrid, pues obviamente he causado un montón de problemas. He gastado la carretera, he gastado gasolina, he emitido CO2 y eso hay que minimizarlo. Y eso a mí me habían dicho que el coche que tenía, que iba a comprar, porque sí que era ecologísimo, no sé cuánto, y resulta que consume más que la madre que lo trajo al mundo. De manera que, bueno, aquí me paro porque tengo aquí un decálogo, pero ese decálogo termina, el libro termina con el decálogo, como va a estar colgado en internet, pues en unas semanas, pues lo podrán ustedes leer si están interesados. Muchas gracias. Una pregunta. Obviamente por falta de tiempo, usted no ha comentado el uso de los alimentos para producir energía, que los biocombustibles, etcétera, etcétera. Y eso, yo sé que usted en una entrevista ha leído que es muy crítico. Te leo el primer punto del decálogo. No destruirá más bosque tropical para producir biocarburantes y croissants. Ni una cosa ni nada. Ahora no lo dices así. 2. Había más explicación, pero no voy a ver. Restringirá la producción de alimentos a suelos óptimos ya destinados a ello o a nuevos suelos apropiados que se identifiquen en África o en América. 3. Perfeccionará todas las artes para producir más forestales. Yo, como soy genético, tengo que exagerar la genética, pero realmente la agricultura de precisión, por ejemplo, depende de máquinas que son... Ahora, por ejemplo, un campo de vid es posible y se está haciendo, no es ciencia ficción del futuro, se está haciendo. Lo hacen, por ejemplo, en Cataluña. Por infrarrojos saben el grado de madurez de cada una de las cepas y el recolector de uva la separa para hacer dos tipos de vinos de una misma parcela. ¿De acuerdo? Eso es agricultura de precisión. O en un sitio no pone, en una misma parcela, en un metro cuadrado, no ponen ningún abono, porque tienen la historia de todos los años de ese metro cuadrado y saben lo que da de sí. Entonces ya no pongas ahí 5 kilos en ese metro porque no te va a rendir. Pero sí ponlo en ese otro metro que hay más allá. Vamos, exagerando un poco, pero por ahí va, ¿verdad? Bien. Gestionarás el agua como la misma esencia de la vida. Considerarás a los macro y micronutrientes como si fueran recursos limitados, aunque su disponibilidad no esté a punto de extinguirse. Bajarás las barreras arancelarias a aquellos países en desarrollo que puedan beneficiarse con dicha medida, pero diseñarás medidas especiales a los que serían devastados con ella. Aligerarás la dieta de alimentos edulcorados y densos en energía. Eso no es por razones agrícolas, sino de salud humana. Reducirás pérdidas y desperdicios en la cadena alimentaria. Investigarás cómo superar los impedimentos para cumplir con los mandatos aquí enunciados. Perfeccionarás todas las artes agrícolas para producir más limpios. Eso solo lo llaman. Primero, ¿cuál es la pregunta? Era estar primero. Sí. No, eso es un disparate. Es un disparate múltiple. Yo escribí un ensayo muy largo y muy crítico con la política declarada de Estados Unidos y Europa hace ya unos
años de que para el 2020 hubiera un 20% de tal y tal. Eso yo les avisé de que era imposible. Al poco tiempo me tocó hacer de relator en una reunión de uno de los centros de consejo de Bruselas sobre este asunto y quedé atónito de que pensaban que lo iban a resolver comprando fuera por la materia fuera de Europa, de la materia prima o el producto elaborado. Es un disparate, salvo para el bioetanol de caña de Brasil, el bioetanol de maíz de Estados Unidos no es ni renovable, es decir, como te descuides gastas más combustible fósil en producir el combustible, digamos, el bioetanol, que el bioetanol producido, es decir, no sale la cuenta. Para el biodiesel sí sale, y para lo que saldrían, pero todavía está por inventar, y ahí estaba el error de una política, es como lanzarse a cumplir un objetivo pensando que se va a disponer de una cosa que está por inventar. Que está por inventar, de una forma, está inventado, es decir, se puede hacer en el laboratorio de convertir celulosa, es decir, la madera y otros productos, subproductos de la agricultura, convertirlos en alcohol. El problema está en hacerlo de un modo que el producto cueste por lo menos una cifra que se aproxime, no tiene que ser más barato que el petróleo, pero no puede ser 15 veces más caro. Y eso está por inventar todavía. Por primera vez tengo noticias de una planta en Kansas que dicen que va a ser no sé un precio y no sé cuánto. Y ahora cuando esa planta en planta dice que es capaz de producirlo, me dice que se lo compre porque tiene que tener gasolinera para distribuir, vamos, tiene puntos de distribución, tiene que tener una serie, los motores adaptados para poder poner más del 10% de alcohol. Eso por ese lado. Y por el otro lado, el biodiesel, el problema que tiene es que están deforestando el bosque tropical, que es la mayor barbaridad que se puede hacer desde el punto de vista ecológico, en el sudeste asiático, en los sitios más insospechados, están destruyendo bosque tropical para plantar y producir el aceite de palma que sirve eso para hacer funcionar los motores diésel. De hecho, el primer motor diésel de la historia que hizo el propio señor Diesel lo hizo con aceite vegetal, no lo hizo con combustible fósil. Y por tanto, lo que ocurre con eso es que se deben dedicar o subproductos que no tienen otro uso, es decir, el ejemplo típico es el tallo de maíz. El tallo de maíz, si tú lo puedes convertir en bioalcohol de una forma rentable, pues estupendo. Pero plantar específicamente para hacer bioalcohol ya es más dudoso y se debería restringir probablemente a suelos que no sirven para otra cosa. Y, por ejemplo, no es una fuente inagotable de biocombustible. El biocombustible nunca va a ser el gran pilar del futuro energético. Será un papel, incluso podrá llegar a tener un papel importante. Pero, por ejemplo, en toda Europa, en esta reunión que a mí me tocó luego sintetizar, que fueron los mayores expertos no solo de Europa, sino de Estados Unidos, en toda Europa no hay una sola planta susceptible de que le salgan las cuentas como biocombustible, para producir biocombustible. Entonces, cuando se hacen, pues son disparates. Es decir, cuando tú montas, por ejemplo, en Vigo, una planta que está usando maíz del centro de Estados Unidos, del cinturón del maíz de Estados Unidos, pues es un disparate, y usando combustible fósil de Argelia, pues es un disparate. Porque el producir bioalcohol de maíz en el centro, es decir, con la planta en medio del maizal, en medio de esa zona productiva, cuando sale bien, produce un poquito más que la energía fósil que se ha gastado. Y cuando sale más, menos, la media, dudosa. Si haces la cuenta de cierta forma, no sale. ¿Y qué? Subvención. Se hace por razones políticas. Si ustedes han visto una serie como El ala oeste de la Casa Blanca, hay 2 episodios dedicados, es decir, el vicepresidente y el presidente, es una serie que a mí me encanta porque cuenta las cosas con una gran precisión.
en otro episodio sale Norman Borlaug perfectamente descrito. Y aquí se están jugando porque ni los republicanos ni los demócratas se atreven a retirarle la subvención. Para que eso sea viable, tiene que tener una subvención que está... Claro, están prohibidas las subvenciones agrícolas, pero no para biocombustible. Es una subvención al cultivo de maíz, escondida, es una subvención al alcohol. No se subvenciona al maíz, sino al alcohol. Y luego, un canon de importación, de tal forma que el alcohol de caña que produce Lula en Brasil no puede entrar en Estados Unidos, porque es muchísimo más barato. Es eso. No sé si eso era... Mi pregunta venía porque he estado investigando leyendo sobre la caña que es una mala hierba que ha causado bastantes problemas desde que no se utiliza... No la caña de azúcar, no, la caña, Arundo Donax, la caña común, ¿no? Sí. Que he leído que hay empresas de biotecnología españolas que están ofreciéndola a los agricultores porque tiene una producción muy grande de masa, de biomasa, Sí, claro, y que como es una especie muy resistente a los cambios climáticos, a la variación de agua y tal, pues como una panacea para poder producir biomasa. Cuando España lanzó, después Zapatero, el plan de biocombustibles, donde salió la biomasa, alguien que estaba presente le dijo: yo tengo un amigo que dice que eso antes se llamaba leña y carbón. ¿Qué decía? La biomasa, mire usted, ya la biomasa hemos vivido toda la vida, durante siglos. Quiero decir, no es nada nuevo. Tiene la virtud de que los subproductos no tienen problema, los quemas y tal. El problema es que industrialmente no es fácil su uso. Para cumplir los requisitos, yo conozco un grupo de investigación que llevaba con un cardo que producía no sé cuánto, era la panacea universal. Resulta que los residuos que dejan son incompatibles con ninguna caldera que la pueda quemar. Y es que al cabo de quemar 7 lotes de eso, deja la caldera inservible. Entonces, el negocio de las calderas sube y el otro baja, ¿no? Si uno produce caña, es decir, el problema de la biomasa es que la tienes que consumir, porque la densidad energética de un kilo de biomasa es mucho más baja que la densidad de un kilo de gasoil o de un kilo de gasolina, ¿no? Y por tanto, si tú tienes que traer biomasa desde el norte de Alemania aquí o lo que sea, pues lo tienes crudo, ¿no? Y entonces tiene que ser un sistema en el que se aproveche regionalmente. Sí. La biomasa está inventada desde hace siglos y funciona bien. Le voy a poner la chimenea, el tronco, eso es biomasa. El nombre es muy fino de llamar al tronco biomasa, pero estamos con el mismo invento, ¿no? Pero no es de eso de lo que se trata. Los que se habla son de biocarburantes, es decir, de combustibles líquidos que puedas poner en un motor, que puedas poner en cualquier tipo de artilugio que necesite energía. Y eso es de lo que hay una enorme demanda. La biomasa tiene el problema de la baja densidad energética, de la dificultad, es decir, que es que hasta hace nada la calefacción de mi casa funcionaba con astillas, eso es biomasa, ¿verdad? Y la hicieron quitar para ponerla no sé qué. Entonces sí, pues muy bien. O sea, si tiene un comprador, pues el problema es que se asegure que no haga los números de decir que esto produce tanta tonelada. Según que a mí es la primera vez que oigo que en un suelo de cultivo que pueda reproducir cualquier grano tal, se dedique a producir caña. Porque esas cosas no se ha hecho la agronomía de eso. Hay que hacerla, hay que seleccionar variedades que crezcan rápido, que sean así, que sean así. Y si ya se quiere usar esa biomasa para convertirla en biocombustible, en líquido, pues los procesos están... Es posible técnicamente, lo que pasa es que son inviables, ¿no? Las enzimas que se necesitan son lentísimas y carísimas y tienen que esperarse allí a que hicieran una masa de esas toda la vida y entonces no funciona. ¿Se resolverá?
pero no se puede decir cuándo. Es decir, lo que no se puede es diseñar una política como la europea de biocombustibles de origen vegetal sin tener el invento disponible. Es como, bueno, voy a poner un ejemplo muy sarcástico que no. ¿Alguien quiere alguna otra pregunta? Sí. ¿Dónde queda el no especularás con el precio de los alimentos? Pues eso es terrible. Eso es terrible, pero existe. De pronto en la lista Forbes apareció un español entre los más ricos, que nadie había oído en su vida hablar de él. Y era un alto ejecutivo de una empresa de futuro que de pronto había salido a bolsa. Bueno, mientras no sale a bolsa, nadie sabía que era tan rico. Y era riquísimo, ¿no? Eso es terrible. Eso es terrible, pero no es un problema, quiero decir que es un problema de un sistema económico deficiente. No me habrán oído alabar a los economistas aquí. Quiero decir, que un tío esté moviendo, o sea, comprando futuros de trigo, tiene que estar prohibido, ¿no? O sea, el mercado de futuros con alimentos tiene que estar prohibido. Porque esos los empujan hacia arriba, los bajan para abajo y tal, y los demás que se corroben. No, eso es un disparate. El mercado de futuros en general, visto por alguien que no, obviamente no es economista y que no, a mí me parece algo diabólico, de lo que sea. Pero en fin, cuando es del, bueno, de todo. Cuando es del coltán, resulta que en Nigeria se están matando los pobres hombres. Está el virus de ébola matando a todo el país. Y están pasando los trenes de coltán para todos los teléfonos móviles que aquí tenemos. Yo no sé lo que era coltán. La primera vez que leí sobre esa palabreja fue una novela de John Le Carré. Yo me he enterado de un montón de cosas que ni jamás había oído hablar leyendo una novela de John Le Carré. Es el tío mejor informado del mundo. Y contaba una historia de esta. Bueno, pues ahora, en algunos de los países donde están varios miles de personas al borde de la muerte por el virus de ébola, no llega un solo dólar y están saqueando, están dejando el país como un la palabra que han usado es queso gruyere, ¿no? Están agujereando el país y sacando todo lo que tiene. Bueno, pues eso es muy disparate. Pero yo eso ya he hablado de bastantes cosas de las que no sé, como si supiera, como para que ahora hablo de Coltán, Nigeria y los mercados futuros. Sí